Hablemos de lo injusto que son el Jikook, porque sí, si eres parte del fandom, si en algún momento te has permitido ver con el corazón lo que hay entre ellos, esa complicidad que trasciende la cámara, esas miradas que parecen decir más que 1000 palabras, sabes que hay algo especial allí. Y sin embargo, cuando intentas hablar de ello, cuando expresas el dolor que causa el odio injustificado que reciben simplemente por existir juntos, por compartir momentos, por reír, por mirarse, te dicen que exageras, que los victimizas, que inventas. Pero no es invención lo que duele, es la realidad. Una realidad teñida de prejuicio y censura, donde dos personas no pueden mostrarse cercanas sin que les caiga encima un aluvión de sospechas, burlas o desprecio. Y todo por atreverse a tener una conexión genuina, por atreverse a ser ellos mismos en un mundo que constantemente los observa con lupa, buscando motivos para invalidar cualquier forma de ternura que no encaje en lo que consideran normal. Y sin embargo, ellos siguen ahí, caminando juntos entre luces y sombras, apareciendo uno al lado del otro como si el universo de algún modo se esforzara en unirlos una y otra vez. No es coincidencia, es constancia. No es marketing, es amor, o al menos algo que se le parece mucho. Y es injusto que esa belleza tenga que defenderse tanto. Que cada risa compartida, cada momento captado, se vuelva objeto de análisis frío y cruel, cuando para muchos de nosotros simplemente es esperanza. Comencemos con Jungkook, quien en esta situación parece ser constantemente colocado en un papel de víctima, un papel que no pide, pero que le imponen, como si fuera la única opción que tiene frente a la realidad que le rodea. Y con esto, no quiero decir que no lo atacan. Todo lo contrario, los ataques a su persona son una constante, son parte del ruido que forma parte de su vida pública. Pero lo que es verdaderamente doloroso es cómo lo acusan de no ser lo suficiente hombre, de no tener el coraje de ponerle un alto a la empresa o incluso a Jimin, como si la fuerza y el coraje debieran medirse en palabras duras o gestos de confrontación. Lo atacan por no defender una relación que ni siquiera existe de la manera en que ellos la imaginan, y lo acusan de lastimar a Taehyung cada vez que interactúa de forma tan natural y cariñosa con Jimin, sin entender que lo que ven como una amenaza, lo que perciben como un riesgo, es simplemente una amistad hermosa y pura. Han llegado a utilizar calificativos tan bajos y crueles como infiel, poco hombre, mal novio, términos que buscan reducir a Jungkook a algo más pequeño, más frágil, más manipulable, solo porque se ríe con Jimin, conversa con él o graba algo en conjunto. La verdad es que no comprenden que lo que ven no es más que dos almas que han encontrado consuelo, que se han encontrado en el caos del mundo y se han reconocido en lo profundo del ser. Las palabras que usan para atacarlos son tan vacías, porque lo único que están haciendo es proyectando sus propios miedos e inseguridades, aquellos que se sienten tan frágiles ante la naturalidad de la conexión entre Jimin y Jungkook. Estas personas se llenan la boca diciendo que Jungkook no siente nada por Jimin, pero en cuanto se produce la más mínima interacción entre ambos, se sienten amenazados, como si su ship estuviera al borde de desmoronarse, como si ese hilo que lo une todo se estuviera rompiendo con cada mirada compartida, con cada gesto genuino que Jimin y Jungkook hacen sin necesidad de camuflarlo. Porque lo que no quieren aceptar es que no hay nada forzado, no hay nada calculado, ni manipulado en lo que sienten, en lo que comparten. Lo que tienen entre ellos es real, es verdadero. Y esa autenticidad es lo que más temen, porque no pueden controlar lo que no entienden. La envidia que sienten por algo tan puro, tan limpio, los consume, y su única forma de canalizar esa frustración es a través de la rabia, la agresión, el insulto. Lo irónico es que, mientras se autodenominan defensores de Jungkook, mientras dicen que lo quieren proteger, son los primeros en atacar su esencia, son los primeros en rebajarlo, en humillarlo con palabras crueles y despectivas. Lo llaman su favorito. Lo colocan en un pedestal para luego derribarlo cuando no cumple con sus expectativas. Y qué fácil es juzgar a alguien desde la distancia. Qué fácil es demandar perfección cuando lo que uno busca en realidad no es amor, sino control. Lo que realmente temen es que Jungkook, al igual que Jimin, se ría del mundo. Que viva su vida sin temerle al qué dirán, que se permita ser feliz con la persona que elija, sin importar el ruido que venga de fuera. Pero la verdad siempre encuentra su camino.
No importa cuántas veces intenten encerrar la verdad en un recipiente falso de odio y acusaciones, lo que se siente entre Jimin y Jungkook es tan real como el amor mismo. Y ese amor, esa conexión, no se puede destruir con palabras vacías ni con amenazas disfrazadas de preocupación. Al final del día, lo único que persiste es la genuinidad de su vínculo, algo que no necesitan explicar, ni justificar, ni defender, porque no hay nada que valga la pena que no venga de lo más profundo de su ser. Y eso, mi querido lector, es lo que más les duele, lo que más les incomoda. Que Jimin y Jungkook son libres, son felices y no necesitan la validación de nadie para saber lo que sienten. Porque lo que ellos comparten, en su esencia, es todo lo que necesita ser entendido. Ahora vayamos con Jimin, quien, sin exageración alguna, es quien se lleva la peor parte en toda esta tormenta de juicios injustos y odio gratuito. Porque si crees que los insultos que recibe Jungkook son dolorosos, te invito a mirar más de cerca lo que sufre Jimin. Él no solo es atacado con frases despectivas como mal amigo o traidor, sino que ha sido constantemente señalado con palabras tan crueles como acosador y manipulador. Y lo más terrible es que, en varias ocasiones, las cosas han ido aún más lejos, al punto de recibir amenazas contra su vida. Sí, como lo lees. Hay quienes, cegados por su obsesión, han llegado al extremo de declarar abiertamente que, si tuvieran la oportunidad, no dudarían en hacerle daño. Y esto no es una exageración. Es una realidad oscura, una parte del fandom que muchos prefieren ignorar, pero que no por eso deja de existir. Todo este odio desmedido, toda esta violencia disfrazada de opinión, nace de algo tan simple y puro como lo es la interacción de Jimin con Jungkook. ¿Hasta qué punto hemos perdido el norte? Cuando el afecto entre dos personas que se han acompañado durante años, que han crecido juntos, que se conocen más allá de las cámaras, se convierte en un motivo de ataque. Lo que debería ser celebrado como una hermosa muestra de cercanía y confianza se convierte en blanco de odio solo porque no encaja en las narrativas que ciertos fans se han inventado en sus mentes. Lo que muchos se niegan a aceptar es que Jimin y Jungkook no se conocieron ayer. Su relación no nació de una estrategia, ni de la conveniencia. Es el resultado de años de compartir caminos, de consolarse en momentos de dolor, de acompañarse en triunfos y fracasos. Es una relación tejida con hilos de cariño, de lealtad profunda, de un amor que no necesita definirse con palabras, porque se entiende en las miradas, en los gestos silenciosos, en los pequeños detalles que a veces solo quienes observan con el corazón pueden ver. Incluso ahora, durante su servicio militar, siguen juntos. Siguen acompañándose, como si la vida insistiera en no separarlos, como si cada etapa que enfrentan, incluso las más exigentes, tuviera que ser vivida de la mano. Y esta decisión, lejos de ser vista con ternura por algunos, también ha sido blanco de críticas, de denuncias absurdas enviadas por correo, como si compartir ese tiempo fuera un acto indigno, inapropiado. ¿Hasta qué punto llega la intolerancia, que incluso su cercanía durante el servicio puede provocar tanta incomodidad? Entonces, cuando alguien diga que Jungkook no recibe odio, que todo es exageración de quienes los apoyamos, recuerda esto. Jimin ha sido amenazado por el simple hecho de compartir su vida con Jungkook. Y lo más contradictorio de todo es que quienes dicen hacerlo por proteger a uno no dudan en destruir al otro. No hay amor real en ese tipo de devoción, porque amar a un artista no puede ser sinónimo de odiar a quienes lo rodean. No puedes querer genuinamente a Jungkook si deseas el mal a Jimin por estar cerca de él. Y sobre la relación entre ellos, la verdad, la única verdad, solo la conocen ellos dos. Nosotros, como fans, solo observamos desde afuera, solo podemos interpretar lo que nos muestran, lo que se escapa entre las rendijas de su mundo tan cuidadosamente protegido. Podemos teorizar, podemos soñar, pero no somos dueños de la verdad, y mucho menos de sus vidas. Lo que sí podemos hacer, lo que sí debemos hacer, es respetar. Porque lo que Jimin y Jungkook comparten, sea lo que sea, está lleno de autenticidad, de ternura, de una intimidad que no necesita ser justificada. Es un lazo que no busca aprobación, y por eso es tan fuerte. Por eso sobrevive al ruido, a las críticas, al odio. Porque está hecho de algo más puro, algo que ni las amenazas, ni los rumores, ni las teorías forzadas pueden destruir. Así que la próxima vez que quieras opinar, que quieras imponer una narrativa, recuerda que ellos no te deben explicaciones, que lo que hay entre ellos no necesita etiquetas para ser real,
y que a veces lo más hermoso que podemos hacer como fans es simplemente verlos ser, sin exigir, sin condicionar, sin destruir.